Dios les bendiga muchísimo. Gracias a Dios que nos permite seguir aprendiendo muchas verdades a través de su palabra y en especial este libro de Job, que tiene muchas enseñanzas hermosas para nuestras almas. Y bueno, vamos a hablar sobre el fuego amigo y lo voy a ir describiendo a lo largo de la enseñanza. Y como un pasaje introductorio al tema, quisiera tocar el libro de Zacarías, capítulo 13, verso 6. Dice la Escritura: y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Aquí está haciendo referencia a la Biblia a amigos entre comillas, es decir, quienes se decían cercanos, pero terminaron traicionando a aquel que venía a salvarlos. Está hablando el profeta Zacarías, una predicción sobre Cristo, y Cristo precisamente cumplió esta predicción porque Él fue traicionado por los que debieron de haber sido sus amigos y lo debieron de haber amado. Cuando Judas lo entregó y le dejó saber a los soldados romanos quién era Cristo para que fueran y lo prendieran, lo besó. Y entonces, en esa expresión hipócrita que hizo Judas, Jesucristo le dijo, con un beso entregas al Hijo del Hombre, como dándole una oportunidad para ver si su corazón duro podría ser redarguido. El beso de Judas, el beso hipócrita, el beso que debía de haber sido de cariño, pero que sin embargo fue para mal porque era para traicionarlo. Y este tipo de fuego amigo es, en la jerga militar, el que se utiliza esa expresión para hablar del fuego aliado o de disparos que vienen de tu propio bando, cuando están países peleando juntos en una batalla y de repente tú estás junto a otra nación peleando contra otro grupo de naciones, como ha ocurrido varias veces en la historia, por ejemplo la Segunda Guerra Mundial, que hubo bloques de países unidos unos contra otros, y de repente recibes balazos o recibes ataques de un país que es aliado y no te esperabas ese ataque, pero finalmente lo recibes. Este tipo de incidentes que suelen ser producidos en la guerra por errores humanos, por fallos en la identificación del objetivo o también por traiciones, se le denomina el fuego amigo. Y ese fuego amigo es el cual quiero hablar el día de hoy, porque también la Biblia nos habla de esos ataques que reciben las personas que quieren buscar a Dios por quienes menos lo deberían de recibir, que son, entre comillas, sus amigos. Y hemos estado hablando de la vida de Job, recordando su estado. Job, un hombre que era amado por Dios, pero que cayó en desgracia, que cayó en calamidad, que estaba herido, que había perdido a sus 10 hijos, que había perdido a casi todos sus empleados. Solamente quedaron los empleados vivos que fueron a darle los reportes de cómo de repente una parte de su hacienda, otra parte de otro lado, otra parte de un lado opuesto, iba recibiendo reportes uno tras otro de cómo iba perdiendo absolutamente a todos, y de ser muy rico y muy misericordioso y muy bueno, que ayudaba a huérfanos, que los recibía en su mesa, que ayudaba al necesitado, que siempre daba una oportunidad y consuelo a aquel que lo necesitaba, y era una persona de la cual Dios se gozaba y hasta hablaba en el universo haciendo referencia a él. De repente cayó en gran tragedia. Y sus amigos vinieron a ayudarlo, pero en vez de ayudarlo, lo oprimieron. Y la parte más larga del libro es ese fuego amigo, cómo él enfrentó la traición de sus amigos, cómo él enfrentó la condenación de los que eran sus amigos, que no vinieron a ayudarlo, sino más bien a tentarlo. Y es el que vamos a estar describiendo el día de hoy, haciendo referencia al libro de Job. Y con esta introducción vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos bendiga y que nos ayude a entender el tema. Padre bueno, visítanos hoy, Señor. Ayúdanos a entender este fuego amigo, Señor, que pueda ser clarificada toda hipocresía, Señor, y toda situación fingida, Señor, para que podamos ser cada uno quienes realmente somos, Señor. Ayúdanos a abrir los ojos, Dios. Bendito seas. Amén. Job mismo habló de este problema. Job 19, verso 19 dice: todos mis íntimos amigos me aborrecieron
y los que yo amaba se volvieron contra mí. Y aquí está hablando precisamente Job de ese fuego amigo. Mis íntimos amigos, los más cercanos, los que yo más amaba, fueron mis contrarios y fueron los que me persiguieron y fueron los que me oprimieron y los que me estorbaron y los que me tentaron. Y quisiera hacer un contraste entre lo que sus amigos decían de él cuando lo aborrecían, cuando lo oprimían, cuando lo tentaban, cuando no lo ayudaban, cuando le daban consejos inadecuados, y lo que Dios decía de él. Y entonces vamos a recordar las dos ocasiones en las cuales dio Dios testimonio de Job. Vamos a ver el primer testimonio que dio Dios de Job. Job 1:8 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay como él otro en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Aquí estaba el diablo viniendo a reportar a Dios delante del universo, de los ángeles, y Dios, después de decir el diablo que venía de andar por la tierra y de rodearla y de tentar a todo ser humano, Dios le dice: hay un hombre diferente, un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y le llama su siervo. Y ahí inicia el libro que lo hemos estado narrando. Hemos descrito al diablo, hemos visto las tentaciones que tuvo Job también, y vimos la última de ellas, que fue la que estuvieron sus amigos obsesivamente persiguiéndolo, pero lo vimos de una manera muy escueta y quisiera ampliarlo, dado que el libro le da muchos capítulos a esa tentación que le hicieron sus amigos. Y quisiera, antes de iniciar el debate que tuvo Job con sus amigos, recordar esas palabras de Dios. La opinión de Dios de Job era que era perfecto, recto, que era temeroso de Dios, que era apartado del mal. Y pocas veces Dios se refiere a una persona con tantos atributos. Vamos a ver el segundo testimonio, porque Dios dio 2 veces testimonio de Job. Verso 3 del capítulo 2 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay como él otro en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Entonces es la segunda vez que Dios exalta a su hijo delante del diablo, y lo estaba poniendo como alguien que terminó por la gracia de Dios venciendo al diablo, porque de hecho pasó las tentaciones más espantosas que ha enfrentado un ser humano y logró vencer al diablo. Y eso que decía el diablo que iba a hacer Job, que era maldecir a Dios y negar a Dios y hacer muchas cosas, no alabar a Dios, no reconocer a Dios, no lo hizo Job. Y cuando se humilló con Dios, terminó también venciendo de una manera prodigiosa al diablo. Pero el diablo hizo una tentación especial y larga y persistente para derrumbar a Job, que fue el enviar a sus amigos religiosos llenos de ceguera, que repetidamente le estuvieron diciendo a Job que estaba mal. Eran personas que aparentaban ser piadosas, que hablaban de Dios, que decían que venían a condolerse y a consolar a Job, que hablaban de teología, y no nada más de teología, sino que hablaban de justicia, y que además dijeron cosas, cuando lees las palabras de sus amigos en los debates que tuvieron con Job, que fueron ciertas, que dijeron cosas teológicamente correctas y situaciones verdaderas. Vamos a ver un ejemplo, hablando de Elifaz, el más importante de sus 3 amigos. Job 5, versos 10 al 13, dice, está Elifaz hablando, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad, que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Aquí está hablando Elifaz del cuidado de Dios y de las características que tiene Dios para con la creación. Y dice que Dios cuida la creación y que estableció el ciclo del agua. Y que Dios levanta a los humildes y les da gracia delante del soberbio, que al soberbio Dios resiste. Y esta verdad que está diciendo Elifaz en el Antiguo Testamento, también la dijo Santiago, cuando más adelante el apóstol Santiago dijo, Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Y dice también que a los enlutados levanta a seguridad, o sea, que Él ayuda y protege a aquel que ha perdido un ser humano y está de luto.
Y esta verdad también se retoma en el libro de los Salmos, porque dice la Biblia que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Y dice una frase muy interesante: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y esa frase que dijo Elifaz fue citada por el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Vamos a ver cómo Pablo retomó verdades que Dios había dado de alguna manera por Elifaz. 1 Corintios 3, versos 19, dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿En dónde está escrito eso que estaba citando Pablo? En el libro de Job. ¿Y quién dijo esas palabras? Él prende a los sabios en la astucia de ellos. La dijo Elifaz. Y ese Elifaz fue uno de los 3 amigos de Job que fueron en conjunto a oprimir a Job y a atacarlo. Y esta característica que tienen los religiosos los hace extremadamente peligrosos, porque vienen a decir verdades, dicen cuestiones que son ciertas, hablan de Dios cosas ciertas, pero lo mezclan, meten reglas humanas, meten condenaciones que Dios no quiere que metan, y te hacen falsas ministraciones, y se llaman entre comillas amigos, pero no son tus amigos porque te están atacando, y se llaman entre comillas ministros, pero no te ministran nada, porque ministrar quiere decir dar, y para que una persona te dé, no tiene nada que darte si no lo recibe de Dios. Y ya vimos que lo que Dios decía de Job era que él era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios tenía una buena opinión de Job, pero Elifaz, Bildad y Zofar no dependían de Dios. Un verdadero ministro lo que debe de hacer es ir a Dios, buscar de Dios. Dios, ¿tú qué quieres que yo le dé a tal persona? Dios, ¿tú qué quieres que yo hable con este grupo? Dios, ¿tú qué quieres que yo haga? Porque de mí no hay nada. Y ellos no me vienen a buscar a mí, te vienen a buscar a ti. Por lo tanto, yo te pido, Dios, que tú me des a mí para darle a ellos. Y ese es un verdadero ministro, alguien que toma algo de quien tiene la vida, y el único que tiene la vida es Jesucristo, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no tiene la vida por sí mismo el ministro. Entonces, un falso ministro es aquel que no toma de Cristo, sino se lo inventa en su mente y no está siguiendo aquello que Cristo quiere en el trato para con la persona. Entonces, son falsos ministros, son falsos amigos, son hipócritas. Y vamos a irlos desglosando a cada uno para que los vayamos entendiendo y para que veamos la forma en la que ellos condenaron a Job. En grupo, en club, todos contra el alma necesitada, enferma, enlutada, con 10 hijos perdidos, con su esposa amargada, con un tiesto rascándose por todos lados, con una paupérrimo, con mucha falta de todo lo necesario. Ahí estaban todos en club, sus amigos, viéndolo en vez de ayudándolo y condenándolo de una manera persistente. Por muchos días estuvieron ahí con él. Simplemente en lo que inició los debates estuvieron 7 días viéndolo antes de hablar. No fueron para traer un doctor, no fueron para amarlo, no fueron para darle una sepultura digna, a lo mejor llevar los cadáveres de sus hijos a un mejor lugar, o levantar su hacienda, o hacer algo bueno, porque tenían dinero ellos. Y habían recorrido una larga distancia, porque venían de lejos, se juntaron entre ellos, se pusieron de acuerdo entre ellos, y todos contra el débil, así como en un concilio religioso, que como les gusta a los religiosos hacer eso, ponen a la oveja sola delante de muchos, como ovejas engordadas que nada más vienen a juzgar a las ovejas de una manera inadecuada, y les empiezan a colar el mosquito y a tragarse el camello ellos. Pero Dios los describe en la Biblia, y por eso vamos a hablar lo que Dios enseña. Características de Elifaz, que es con el primero que empezaremos. Fue quien primero habló y se piensa que era el mayor de todos. Él era edomita y representa la sabiduría de aquel lugar. Y como ya lo hemos visto en los mensajes previos, él recibió una reprimenda al final del libro de parte de Dios. Dios mismo le habló a Elifaz, primero a él y luego a sus 2 compañeros, y le dijo: mi ira se ha encendido contra ti y tus 2 compañeros, porque no hablaste de mí lo recto como mi siervo Job.
Entonces Dios está oyendo toda palabra, toda discusión, todo debate. Y dice la Biblia que de toda palabra vana que salgan de nuestros labios daremos cuenta a Dios. Y ellos usaron muchas palabras para condenar a Job. Pero Dios lo oye, aunque no habló mientras Dios era testigo de cada debate entre ellos, pero habló hasta que fue el momento adecuado. Elifaz se apoyaba en su edad y en una falsa dulzura que lo hace engañoso e hipócrita. Job 15, versos 10 y 11 dice: cabezas canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, mucho más avanzados en días que tu padre. En tan poco tienes las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen. Fíjate cómo se presenta Elifaz y cómo presenta a sus amigos delante de Job. Y aquí dice que eran del cabello cano, que ya estaban con el cabello blanco, que eran muy ancianos y que además estaban más avanzados en días que el padre de Job. Entonces, Elifaz podría haber sido el padre o a lo mejor hasta el abuelo de Job. Era una persona mayor, era una persona de experiencia. Y normalmente los ancianos suelen ser dulces. Muchos hijos se extrañan cuando ven cómo sus padres tratan ahora a sus hijos. Cuando dicen: oye, mi papá era estricto conmigo y ahora que ve a los nietos cómo los trata con tanta dulzura, se la pasa jugando con ellos, se la pasa amando. ¿Y dónde están todos los regaños que me daba y tantas cosas? Y es que es una relación diferente cuando tienes un nieto, porque ya no tienes la responsabilidad. Y dice un escritor una frase que me gusta mucho: los hijos son dulces y los nietos chocolates, porque a los mayores lo disfrutan mucho, juegan con ellos, los aman, los quieren y los tratan con mucha dulzura. Y eso pasa en todas las culturas. Solemos amar mucho a nuestros nietos. Y entonces cuando ves un anciano, normalmente esperas un trato dulce. Y se presenta Elifaz con ese trato dulce. Oye, ¿en tan poco tienes las consolaciones de Dios? ¿Consolaciones de Dios? ¡Qué hipócrita! No estaba hablando consolaciones de Dios, estaba hablando condenaciones falsas que venían de su boca. Y las palabras que con dulzura se te dicen, no dijo palabras dulces Elifaz. Pero esta característica tienen los religiosos. Se presentan como de mucho tiempo. Se presentan como un padre para ti. Como una persona que conoce mucho de la Biblia y que sabe demasiado y que sabe teología. Imagínate qué tanta teología sabía Elifaz, que hasta Pablo la citó, el mayor de los apóstoles, el que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento, y lo citó Pablo, y además inspirado por Dios, porque dijo una verdad Elifaz y Pablo la quiso retomar. Y sí es cierto, Dios prende a los sabios en la astucia de ellos. Y tristemente a uno que prendió fue Elifaz, porque él se sabía esa palabra y Dios lo prendió precisamente en su astucia. Entonces, ese tipo de gente religiosa que te viene a condenar y a juzgar duramente, tiende a sembrar un culto a la personalidad. Que, oye, ¿no valoras las palabras que con dulzura te digo? ¿No vas a valorar las canas? ¿No vas a valorar la sabiduría? Y a veces siembran tanto el culto a la personalidad que ya no puedes tú opinar nada. Y que si tú dices algo diferente o que no se esperaría que tú hablaras de un hermano mayor o que una opinión que tengas, que tienes derecho a pensar lo que quieras de quien sea, te coartan la libertad y quieren siempre que les estés reconociendo. Les gusta mucho que los estés así como que: no, qué bárbaro, gracias por tu sabiduría, gracias por esto, gracias por lo otro. Pero Dios nos lleva a la verdad a través de su palabra. Y sí es cierto, la Biblia dice que debemos respeto al anciano y respeto a la gente mayor y que los honremos como a padres. Mas cuando vienen y te condenan y te dicen cosas que son injustas, no tienes por qué ser servil de nadie. Vamos a seguir aprendiendo de Elifaz. Elifaz sabía de entrada que sus palabras serían imprudentes, pero como quiera las dijo. Job 4:2 dice: si probásemos hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? Entonces él entendía la incomodidad de Job. Él entendía que estaba mal, que estaba entristecido, que estaba dolido, que estaba con sarna por todos lados en el cuerpo, que no tenía terrores de noche y terrores de día y demás, pero decía: mira, yo sé que te voy a hacer molesto, pero como quiera te lo voy a decir. Y entonces recordamos
lo que dice la Biblia de que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Qué importante es llegar con el amor para restaurar a una persona que está en pecado. Pero Job ni siquiera estaba en pecado, sino más bien, en vez de corregir el pecado, más bien lo que él necesitaba era un consuelo. Sin embargo, si aún hubiera estado en pecado, vamos a suponer, lo que debió de haber hecho Elifaz es llegar y amarlo y restaurarlo y cuidarlo, y después del amor decirle alguna verdad que lo llevara a reflexionar. Pero no, él no importaba esto, porque venía a condenarlo falsamente y decía, pues yo sé que te va a ser molesto, pero como quiera, ¿quién va a detener las palabras? Ya estoy aquí y no puedes hacer nada más que escucharme. Y al religioso le gusta mucho que lo escuches. Le gusta mucho que cuando te llama, vayas tú, lo veas, te cite con todos los demás, estés ahí delante de ellos, te ataque entre todos y te empiece a humillar y a hacer menos, aunque Dios no le esté diciendo, presentándose como un falso ministro, porque no toma de Dios para dárselo a una oveja herida, sino lo toma de su propia carne. Se basaba Elifaz en experiencias místicas para hacer sus condenaciones. Job, capítulo 4, versos 14 a la primera parte del 16, dice: me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro no conocí. Y estaba él hablando de una experiencia espiritual, y a través de esa experiencia espiritual quería condenar a Job. Y nadie te puede condenar o manipular o mover por una, entre comillas, experiencia espiritual que él tuvo. Porque a veces esta técnica de andar manipulando a la gente a través de experiencias espirituales, si tú crees que es una persona que realmente tiene algo espiritual, confunde mucho, y de verdad confunde mucho. Y peor, cuando no dicen que fue un fantasma, como dijo Elifaz. Hay otros más osados que Elifaz, que dicen fue el Espíritu Santo. Así dice Jehová. Y empiezan a decir profecías que después, cuando las razonas, son falsas. Y es un gravísimo pecado ser un falso profeta. Un gravísimo pecado. Y te empiezan a confundir. Y Pablo decía, si aún nosotros o un ángel anuncia un evangelio diferente, que sea anatema. No importa que la persona se presente con sueños o experiencias místicas, que te narre. Importa los resultados. Porque la Biblia dice que no son las profecías ni las revelaciones lo que determina la verdadera justicia de la persona, sino que Dios lo haya hecho justa. Y por lo tanto, cuando Dios vino y le dio vida a esa persona va a tener vida para darle a los demás. Y dice la Biblia, por sus frutos, no por sus palabras, no por sus condenaciones, no por sus exhortaciones, no por su teología, no por las profecías que diga, sino por sus frutos los vas a conocer. Y entonces Elifaz venía y te confundía con sus experiencias místicas. Como una joven una vez llegó con otro amigo cuando ella era soltero y le dijo: oye, Dios me reveló que te cases conmigo. Y le contestó: muy bien, ¿no? Pues que me lo revele a mí, porque si no yo no me voy a casar. Pero ¿qué ves ahí? Una manipulación, una experiencia espiritual presentada por la joven, una interesante manera de casarte, ¿no? Dios me dijo, y si te presentas como una persona espiritual, y como Dios lo dijo y me lo reveló que te cases conmigo, pues ahora te casas. Y tiene que ser así, pues que Dios me lo revele a mí, ¿no? Porque si no, no me caso. Y le contestaron bien. Pero no tienes por qué andarte moviendo por personas que usan las situaciones espirituales para manipularte. Eso no se hace, eso es una cuestión aberrante, andar manipulando a la gente con experiencias espirituales. Elifaz creía que tenía autoridad espiritual y era un tipo que andaba echando maldiciones, porque los religiosos, cuando están desconectados de Dios, están muy soberbios, y Elifaz era muy soberbio. Verso 3 de Job 5 dice: yo he visto al necio que echaba raíces, y en la misma hora maldije su habitación. Así son los religiosos, son muy duros. Los fariseos son durísimos. Es un necio, maldito sea. Es un perverso, le venga el juicio de Jehová, maldita sea la habitación de y andan echando maldiciones a diestra y siniestra, pero Dios ni respalda sus palabras. Andan golpeando con palabras a los demás y andan
diciendo cosas absurdas en sus corazones soberbios. Pero también esa actitud autoritaria, que parece que tienen una autoridad espiritual, que siempre vienen y te cuentan, no, es que yo dije de esto, yo declaré esto y se liberó y demás, y son puras historias, porque realmente lo importante es ver a una persona que veas el milagro ahí, que veas a un liberado que dijo, oye, yo qué oprimido estaba. No que te lo diga él, que te lo diga una persona que diga, oye, yo estaba bien lleno de drogas, de esto, en este y este otro pecado, y él vino y me liberó. Eso es lo que sería bueno ver, no lo que él presume que hace, sino el fruto para hablar si de verdad tiene algo de Dios esa persona. Pero él va así, yo maldije al necio, yo vi que echaba raíces y yo fui y le eché una maldición y en ese mismo día me llenó de celo y entonces yo fui y lo maldije y lo saqué y demás. Y sí, él tiene como una realidad paralela, porque en realidad Dios ni está con él, ni lo ayuda, ni lo bendijo, ni lo usó. Y así era Elifaz, un tipo soberbio, un tipo determinante, un tipo que creía que sabía mucho por las canas, por la experiencia, por la teología, pero que no fue guiado por Dios para consolar a Job, sino que fue guiado por su carne, su soberbia y por el mismo diablo que estaba tentando a Job. Elifaz condenó a Job por el hecho de sufrir. Job 5:6 dice, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Mira, Job, el sufrimiento no sale de manera natural. Así como cuando tú siembras limones, pones una semilla de limón y sale un árbol de limón, pones una semilla de naranjo y sale un árbol de naranjo, etc. Así que tú ahora que estás sufriendo, eso no viene de manera natural, sino viene porque tú algo hiciste. Tú te mereces ese sufrimiento. Tú hiciste algo incorrecto. Y estaba buscando condenar a Job cuando sabemos que Dios estaba al contrario, enseñando a los ángeles a alabar a través de Job y enseñándole al universo entero y a nosotros miles de años después que hubo un hombre que se enfrentó con el diablo y que lo venció porque dependía de Dios y porque amaba a Dios. Pero en ese momento, en el momento de la batalla y del debate, no era claro lo que estaba pasando, y menos cuando es una persona religiosa y ciega como Elifaz. Y entonces le decía, porque tú tienes aflicción, es que tú tienes maldad. La Biblia dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad según justo juicio. Y he visto muchos juicios absurdos por apariencias, por cuestiones absurdas. Que si se pone el pantalón una mujer, es pecado. Que si se visten de playera, es pecado. Que si hagas esto o lo otro, es pecado. Y son puras apariencias. Son apariencias. Te empiezan a poner reglas de hombre o te empiezan a condenar o a presionar para que tú empieces a depender de lo que digan las personas y de las reglas humanas que te imponen. Pero lo importante es si Dios lo permite o no lo permite, y no lo que diga una persona en su criterio. Nadie tiene por qué imponerte su criterio. Dios te hizo un ser libre y tú vas a escoger. Pero cuando tú empiezas a moverte por lo que te dice alguien en sus reglas humanas y a condenarte que eso está mal, por cuestiones que no son pecado, entonces te empiezas a ser esclavo a las opiniones del hombre. Y no puedes ejercer tu libertad con tranquilidad. Y entonces, si una mujer, por ejemplo, anda con un pantalón no inmoral, me refiero, sino a algo decente, pues ¿qué tiene de malo? Ah, no, pero es que era domingo y no lo debe usar. ¿Y por qué? ¿Vamos a ser diferentes entre semana y otras personas el domingo? ¿No es eso raro? ¿No suena como hipócrita? ¿Vamos a tener una forma de ser el domingo y otra forma de ser entre semana? ¿Por qué? Y cuando tú te pones a razonar, ese tipo de cuestiones no tienen lógica, pero vienen a veces y te empiezan a presionar para que tú te llegues a someter a cuestiones de esclavitud que no vienen en la Biblia. Y que Pablo dice, ni por un momento accedimos a someternos a esas reglas humanas. Cuando venían los judaizantes a la iglesia a tratar de decir a los gentiles, te tienes que circuncidar, te tienes que hacer esto. Y Pablo decía, no, ni por un momento. No venía Pablo y le ponía reglas que no le tocaba a la gente. Pablo se enfocaba no en la apariencia, se enfocaba en el corazón. Y eso es lo que Dios quiere, el corazón.
Le aplicó principios fuera de contexto Elifaz para condenar a Job. Job 4, versos 7 al 8. Fíjate, recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿En dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. O sea, le estaba aplicando una verdad que es todo lo que siembras cosechas. Pero se lo estaba aplicando fuera de contexto, porque lo que realmente Job estaba sembrando era: yo voy a amar a Dios en la adversidad, yo voy a amar a Dios en la tormenta, yo no voy a negar a Dios, yo no voy a negar a Dios porque ahora está enfermo, porque Dios merece ser amado en la enfermedad, cuando estoy enfermo y cuando estoy sano. Yo no voy a amar a Dios cuando mis hijos están bien y estoy con ellos comiendo. También voy a amar a Dios cuando Dios me los quitó y cuando se los llevó y ahora no están más que sus tumbas. Voy a seguir amando a Dios. Entonces lo que estaba sembrando Job era fidelidad, y Dios lo iba a exaltar y lo iba a ayudar y lo iba a bendecir. Pero él toma de contexto fuera ese principio y le dice: mira, lo que tú tienes es una cosecha, y es una cosecha por tu maldad. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿En dónde se han destruido los rectos? Imagínatelo ahí con toda su manera autoritaria de hablar, que decía: yo maldije a los necios, y en ese mismo momento, cuando vi que echaba raíces, maldije su habitación. Así son muy duros, pero fuera de contexto y para condenar a una persona que no necesita sus cuestiones legalistas en extremo. Los religiosos desconectados de Dios inventan falacias y trastornan la Biblia y la usan para manipular y llevar a la gente a falsas condenaciones que no son correctas. Elifaz era una persona con malicia y que presentaba un cristianismo inalcanzable. Job 15, versos 14 al 16. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí, en sus santos no confía, ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Vamos a ver, esa malicia que él tenía, que malicia no es otra cosa más que pensar mal de las personas sin tener razones para pensar mal, se la proyectaba a los hombres y peor aún se la proyectaba a Dios. Y decía: Dios en sus santos no confía. ¿Dios no confía en sus santos? ¿Realmente Dios no confía? Eso no dice la Biblia. Dios sí confía. Dios confía tanto que aun cuando es pequeñito, Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Y hubo personas que les habló con grandes situaciones y encargos enormes, que la misma persona se impresionó. Pero Dios sabía que lo iba a hacer, porque lo iba a bendecir. Como cuando llamó a Moisés: tú vas a ir y tú vas a liberar a Israel de Egipto. Y Moisés se sentía que no era nada, pero Dios sabía que Moisés lo iba a hacer. Y en este caso a Job, Dios estaba usando a Job para que venciera al diablo y para dejarlo como ejemplo para todos nosotros de que un hombre pudo vencer al diablo, y por lo tanto tú y yo también lo podemos vencer, porque Dios no hace excepción de personas, y como le ayudó a Job, te va a ayudar a ti y me va a ayudar a mí. Pero entonces ellos dicen, te ponen un cristianismo inalcanzable. Dios no confía en nadie. Eso no es cierto. Dios confiaba en Job, y confiaba tanto que a pesar de que Job estaba en mucha debilidad comparada con Satanás, decía: ese débil, porque es humilde, va a vencer al diablo. Entonces Dios sí confía en sus santos. Dice que ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Entonces, ¿por qué Dios está ahí? Entonces Dios está ahí conviviendo con un grupo de impíos, y es una impiedad en el cielo. O sea, presenta cosas absurdas. Cuánto menos el hombre abominable y vil, que bebe iniquidad como agua. Tú bebes iniquidad como agua, tienes pecados por todos lados, tienes que revisarte constantemente. Revísate, ve qué intenciones hay. Y entonces tú estás desayunando y estás tomándote un cornflakes y dices: ¿cuál es mi intención para tomarme esta cucharada de cornflakes? Y mi agua, me la voy a tomar. Y empiezas a entrar en una psicosis, estarte revisando todo el tiempo. ¿Dios te pide eso? ¿O te lo pide Elifaz? ¿O te lo pide un religioso cuando quizás Dios ya extendió su gracia contigo para que estés en libertad? Exageran mandamientos. Se te cayó una goma, pecado.
Tu falda no arrastraba el piso, se te veía así un poquito del tobillo. Y estás en maldad, y estás mal, estás en pecado, es pecado, es pecado, es pecado, es pecado. ¿Realmente es pecado? Es que no arrastraba. ¿Y dónde dice la Biblia que no arrastre o que tiene que arrastrar? O que si se le veía un poco del tobillo es inmoral. O sea, ¿por qué? Porque tiene una forma súper ultra conservadora. Va a venir y va a meter esa forma súper ultra conservadora. No digo que seas inmoral o que andes desnudo, obviamente no estamos de acuerdo con eso. Pero tampoco tenemos por qué entrar en las exageraciones de personas ciegas como Elifaz y prohibir todo. No tenemos por qué. La Biblia los describe. Y hay que llamarle pecado a lo que es pecado. Pero no andar estirando el concepto de pecado y andarle llamando a cualquier cosa pecado, porque es serio. Y porque dice la Biblia que Dios va a agregar las plagas que vienen descritas en ella a aquellos que le agreguen mandamientos. Entonces ten cuidado, no andes inventando cosas o prohibiendo cosas que no están prohibidas. Y que si se los quitas, Dios va a quitar tu nombre del libro de la vida. Entonces también ten cuidado. No necesita Dios que le ayudes con prohibiciones adicionales o con mandamientos adicionales. Simplemente lo que diga la Biblia está bien. Pero detrás de esas exageraciones de gente que no entiende bien, también se hace mucho mal. Y entonces, como te dicen, ¿quién es el hombre para que sea limpio? ¿Cómo se puede justificar el nacido de mujer? Ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua? Terminan sembrándote una incredulidad que ya mucha gente dice, no, esto es imposible. Es imposible. Y se van. Y miles han pasado y han escuchado un evangelio legalista que luego termina yéndose porque no se puede, porque todo está prohibido y todo está mal y todo es pecado y todo es... ¿Realmente es así? Pecado es lo que viene en la Biblia y se describe como pecado y no lo que se le ocurre a alguien exagerar o prohibir en una forma, entre comillas, de ayudarle a Dios que no necesita tu ayuda. Necesita simplemente que entiendas lo que viene en la Biblia y que prohíbas lo que viene ahí si Dios lo prohíbe. Y que no estés inventando cosas que no vienen ahí. Lo acusó de impío y violento, porque a los religiosos, cuando no están en el Espíritu, ¿cómo les gusta ser duros en sus palabras? Job 15:20. Todos sus días, el impío es atormentado de dolor, y el número de sus años está escondido para el violento. Tú no sabes cuándo te vas a morir. Y por ser impío, todos los días estás atormentado del dolor. Y no es cierto. Porque dice la Biblia que a su tiempo su pie resbalará. Hay gente que es bien impía y no está todo el tiempo atormentada de dolor. Llegará un día en el que resbale. Pero muchas veces el mismo mal acontece al justo y al injusto. Pero él lo que estaba haciendo con esas afirmaciones era condenar a Job. Tú tienes dolor y no sabes cuándo vas a morir y en cualquier momento desapareces, por lo tanto tú tienes impiedad. Y sus razonamientos llevan hacia algo, a condenar a Job. Y por eso son falsos ministros, porque no toman de Dios el sentir de Dios para esa persona y lo ministran, pues, o sea, lo dan, sino inventan en sus soberbias mentales y sus rollos y sus clubs religiosos para ir a condenar lo que ellos creen que debe de aplicarse, pero realmente hacen falsas condenaciones, como lo estaba haciendo en este momento Elifaz, diciendo que porque tenía dolor, tenía impiedad. Y aún más, acusaba de gran maldad con malicia e injusticia a Job. Job 22, versos 4 al 6 dice, ¿acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin, porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos, sin testigos. No le decía, oye, mira, tú tomaste a esta persona, le quitaste las ropas. ¿Qué iba a andar quitando Job las ropas a alguien? Si era un tipo bien generoso que con todos hacía misericordia y ayudaba a todos. Pero vienen y te ponen falsas condenaciones, te exageran cosas y te dicen situaciones que no pasaron y te culpan por cuestiones que ellos se imaginan, y esa malicia que traen dentro te la proyectan a ti, porque como son tan soberbios, no la pueden reconocer.
Y entonces te la proyectan a ti, lo que traen a ti dentro, y dicen que tú haces cosas que están erradas cuando los que están errados son ellos. ¿Acaso te castiga o vienes a juicio por tu piedad? Si tú fueras piadoso no estarías así, Job. Es por tu impiedad. Y por eso estás en juicio. Tú estás siendo juzgado. ¿Y estaba siendo juzgado? No estaba siendo juzgado. Job no estaba siendo juzgado. Estaba en una prueba muy fuerte, mas no en un juicio. Juicio vas a ver cuando sea juzgado el impío después del juicio final y te echen en el infierno y no tengas forma de salir. Entonces va a quedar claro quién está juzgado. Vamos a hablar del segundo amigo, Bildad. Era al menos amable y era como un eco de Elifaz. Hay quienes piensan que él era descendiente de Abraham y de Sétura, por lo tanto debió de haber tenido una instrucción, si es que fue así, teológicamente correcta. Y este tipo de personas son parecidas a las que ven a alguien con experiencia y dicen todo lo que él dijo detrás igualito. Porque muchas de las cosas que dijo Bildad fueron un eco de lo que dijo Elifaz. Y la verdad, cuando ves ese grupo de concilios que te ponen a ti en medio de tantos, si oyes a uno, muchas veces ya oíste a todos. Porque opina uno una cosa y luego otro lo mismo, y otro lo mismo, y otro lo mismo, y otro lo mismo, pero no opinan lo que Dios opina. Porque un verdadero grupo que esté del lado de Dios debe de buscar cuál es el sentir de Dios para una persona. Y entonces él hacía eco en las palabras de Elifaz, presentando un cristianismo inalcanzable. Job 25, versos 4 al 6. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aún la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuánto menos que el hombre que es un gusano, y el Hijo del Hombre también gusano. No confía en el hombre es un gusano, y su hijo también es un gusano. Oye, pero los niños se van al cielo. ¿Qué tiene de malo un niño? Ahora hasta los niños condena. Cuando un niño es un ser inocente, un ser bueno, un ser que Jesucristo dice que nosotros aprendamos a ser como niños para entrar al cielo. No, hasta los niños también. Y luego hay algunos que son tan duros que a los niños los andan mandando al infierno y que andan diciendo legalismos espantosos con los niños, y eso no es cierto. Dios no quiere palabras tan duras para los niños. Eso dice Bildad, pero eso no dice Jesucristo. Jesucristo jugaba con los niños. Jesucristo amaba a los niños. Además, Jesucristo amaba al pecador. Uno de los pasajes que más me gustan es cuando dice la Biblia que Él era amigo de pecadores. Y que lo criticaban porque decían, Él es amigo de pecadores, anda con rameras, anda con publicanos, con ellos, pasa tiempo con ellos, les predica a ellos. Se escandalizaban los religiosos exagerados. Y sí, Jesucristo era su amigo, bromeaba con ellos. A lo mejor tenía una vida sana con ellos y compartía con ellos, y muchos de ellos se convirtieron y los religiosos no se convirtieron. Pero Bildad, igual que Elifaz, porque a veces dice uno una cosa y ahí van todos y dicen lo mismo. Y nada más se reúnen para ver qué dice el jefe y todos opinan lo mismo. Y entonces los juicios que hacen son como una farsa, porque en realidad están todos de acuerdo viendo qué dice uno y van a hacer lo que se diga. Y eso es una aberración. Y aquí se ve bien claro porque Bildad decía lo mismo que Elifaz. Y te pone lo mismo como fariseo, todo lo pone difícil. Jesucristo los describió, porque dijo que los fariseos ataban cargas pesadas sobre los hombros de los hombres y no movían ni un dedo para cargarlas ellos. Te ponen un cristianismo difícil, te ponen un cristianismo inalcanzable, sin fe, condenan cosas absurdas y te gradan a las demás personas. El hombre es un gusano, es un impío, es una pecadora, es un necio, y yo maldije sus raíces. Jesús, en cambio, era amigo de publicanos y de pecadores. Las palabras más duras de Jesucristo no fueron para los publicanos y las rameras, a ellos los ayudó y los levantó. Las palabras más duras de Jesucristo fueron para los religiosos hipócritas que hacen este tipo de clubs y andan condenando a las ovejas heridas en vez de consolarlas. Le acusó Bildad de la pérdida
que tenía Job en su familia por una maldad y de una manera cruel. Era cruel Bildad. Job 18, versos 19 al 21. No tendrá ni hijo ni nieto en su pueblo, ni quien le suceda en sus moradas. Sobre su día espantarán los de occidente, y pavor caerá sobre los de oriente. Ciertamente tales son las moradas del impío, y este será el lugar del que no conoció a Dios. ¿Sabes cómo es el impío? El impío pierde a sus hijos, el impío pierde a sus nietos, el impío no tiene quien le suceda. Y piénsalo tú en la realidad, ¿no tiene quien le suceda? ¿Cuánta gente mora en maldades y muchas veces están sus hijos fuertes y le suceden en sus empresas y le suceden en sus reinos, y los reyes tienen abajo hijos y a los nietos y tienen muchos años y cientos de años a veces con una dinastía que no ha salido de ahí? No es cierto esto que dice Bildad, pero lo decía para manipular las cosas y condenar a Job. Tú perdiste a tus hijos, ¿y qué crees? También no vas a tener nietos y no va a haber nadie que sea tu estirpe. Te quedaste seco y este va a ser el lugar para el que no reconoció a Dios. ¿Quieres hijos? Reconoce que lo que te estamos diciendo es verdad. ¿Quieres una estirpe en la tierra? Reconoce que te estamos diciendo lo correcto. Y esa es una manipulación muy aguda para aceptar la falsa condenación. Y algo he aprendido yo de este libro. Job tenía carácter. Job no se dejaba condenar por los falsos y cristianos e hipócritas. No, Job aguantaba el debate, Job aguantaba la crítica, Job aguantaba que vinieran y lo censuraran porque él había perdido a sus hijos o por una injusticia, porque realmente lo que estaban diciendo de él era un acto totalmente injusto. Lo aguantaba y no se dejaba condenar. Y no te dejes tú condenar por algo que Dios no te condene nunca. Cambiamos a Zofar. Zofar era agresivo en sus discursos desde el inicio, y de hecho él inició de una manera ofensiva. Su nombre, Zofar, era gentil y se piensa que probablemente venía de Arabia, y tiene su discurso un sentido similar al de los otros dos. Para empezar, él inició dependiendo de su inteligencia y no de Dios. Job 20, versos 1 al 2, dice: respondió Zofar Naamatita y dijo: por cierto, mis pensamientos me hacen responder y por tanto me apresuro. Ojalá lo hubiera hecho responder Dios. Ojalá Dios lo hubiera inspirado antes de que él respondiera, pero lo hacían responder sus pensamientos y por lo tanto se apresuraba. ¿Y en qué se estaba apoyando Zofar para exhortar? En sus pensamientos. Y eso no es un ministro, eso es una persona que tú vas a que te hable algo que sale de su mente. Pero un verdadero ministro es alguien que te da algo que Dios quiera para ti, no algo que sale de su mente. Y de la mente de Zofar, él acusaba de pecado, pero sin ninguna claridad. Job 11, versos 14 al 15. Si alguna iniquidad hubiera en tu mano y lo echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Aquí le dice que había iniquidad, pero no le dice claro, porque de hecho no era claro cómo condenar a Job. No era claro. Pero sin embargo ellos condenaban, y así son los religiosos cuando están desviados. Recuérdate que Jesucristo los describe como ciegos. Y de hecho dijo: dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Si un ciego guiara a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Si tú ves la luz y vas detrás de un ciego y te das cuenta que Cristo te lleva una luz diferente, no sigas al ciego, porque esa luz que tienes se te va a acabar pronto. Entonces, Zofar condenaba a Job, pero no claro. No claro. Si alguna iniquidad hubiera en tu mano. No claro. Y la echares delante de ti. O sea, ¿por qué no le decían: Job, tú eres un adúltero, adulteraste con esta mujer, aquí están tus hijos que tenías en otro lado, esto prueba tu pecado, arrepiéntete? No, porque no había nada de eso. Job, tú te emborrachabas y aquí están tus compañeros de parranda y mira, ellos dan testimonio que tú eras un borracho y lo hacías. ¿Por qué no lo hacían? Porque no lo hacía Job. Job no tenía absolutamente nada.
Lo único que tenía era que estaba enfermo, y lo único que tenía es que había perdido a sus hijos en una tragedia, y lo que Job necesitaba era ser amado, no condenado. Pero él venía y lo condenaba de entrada. Alguna iniquidad hay en tu mano y tú la tienes que echar de ti. Y no debes de consentir que muera en tu casa la injusticia. Y cuando él consintió en su casa la injusticia, pero te avientan condenaciones a diestra y siniestra. Cosas que dijiste, te andan tratando de prender en tus dichos para condenarte falsamente. Algo que Dios no quiere que te condene. Y te dan una falsa esperanza, como la estaba dando Sofar y como también la dieron los otros. Vas a ser más fuerte, no vas a temer, por lo tanto, acepta la culpa. Se va a acabar el debate si tú aceptas la culpa. Y yo te lo digo, es peligroso aceptar la culpa, porque aceptas la culpa de algo que no era, terminas absorbiendo una condenación que ni te tocaba, te viene una disciplina que tampoco te tocaba, y te viene un trato a veces áspero y duro, porque así son los religiosos. No tienen amor, no tienen cuidado, no tienen una forma realmente de ver, porque está en necesidad. Lo culpaba por haber perdido su prosperidad moralmente. Job 20, versos 4 al 7, la primera parte del 7 dice: ¿no sabes esto? Que así fue siempre. Desde el tiempo de que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve, y que el gozo del impío es por un momento. Aunque subiere su altivez hasta el cielo, y su cabeza tocare las nubes, como estiércol perecerá para siempre. Estas palabras son duras. Mira, Job, tú eras malo, y tuviste alegría, y eres malo, pero la alegría de los malos es breve. Y el gozo de los impíos es por un momento. Tú tuviste gozo, pero fue por un momento. Y aunque suba tu altivez hasta el cielo, porque eres bien soberbio. Y cómo les gusta a los soberbios acusarte de soberbia. Y sube tu altivez hasta el cielo, desde allá te va a tirar Dios. Aunque tu cabeza toque las nubes como estiércol, desde el cielo hasta la tierra y hasta el estiércol, te va a tirar para siempre. Son palabras duras, son una falsa condenación dura. Trataba de condenarlo con experiencias históricas, como Elifaz lo trató de condenar por cuestiones místicas, con el fantasma que vino y se me apareció, o como otros lo hacen, es que el Espíritu Santo, o tuve un sueño, o tuve esto, y el neuma, y esto y acá. Y no necesito que me digas esas cosas, necesito que me digas lo que Dios quiere que me diga. Y cualquier cosa que te diga un hombre, tú debes de ir con Dios para ver si es así, eso que te está diciendo la persona. Porque no venimos a buscar al hombre, venimos a buscar a Dios. Y Sofar era duro de palabras, le hablaba durezas. Y así es el religioso: o te alineas con lo que yo digo, o te va a ir mal. La Biblia nos dice cómo se sentía Job cuando recibió ese fuego amigo, que debió de haber sido protección, que debió de haber sido consuelo, que estás en medio de la guerra, y Job estaba en medio de una guerra con quien no es fácil enfrentarse, que es el mismo diablo. Y ahora vienen los amigos a ayudarte en esa batalla. Vienen los amigos para dirigir sus cañones, no en contra tuya, sino en contra del diablo, y pelear contigo una batalla que era la que estaba librando Job. Pero cuando llegaron los amigos, los cañones lo dirigieron hacia Job y lo empezaron a atacar una y otra vez el fuego amigo. Job dice cómo se sentía, versos 22 de Job 6, dice: os he dicho yo, traedme y pagar por mí de vuestra hacienda. Como diciendo, mira, yo ni siquiera te he pedido nada, pero no nos hagamos. Tú tienes y tú no quieres compartir. Y les estaba señalando Job que fue muy dadivoso y muy generoso, porque también el libro lo dice, su falta de amor práctico. Y es que a los religiosos les gusta mucho pedir para ellos, pero no les gusta dar. Son muy agarrados para dar ofrendas, o cuando dan son las que juntan de otros, pero no es algo que ellos vayan y trabajen y lo ganen y vayan y lo den. Y cuando llegan a dar algo porque otros lo dieron,
lo presentan como propio y se empiezan a exaltar con esas donaciones porque son soberbios y les gusta presentar las donaciones delante de los demás y decir, aquí les traemos la ofrenda de esto y lo otro. Y la mejor manera de ayudar a alguien es discretamente. Y si no se entera que fuiste tú, bien. No es para exaltarte en lo personal, sino es para ayudar al necesitado. La ofrenda no es una oportunidad para exaltar al que lo da, es una oportunidad para ayudar al que lo necesita y bendecir a Dios y que Dios diga, qué bueno que pueda a través de este tercer buen cristiano ayudar a esa alma necesitada. Y entonces esa alma necesitada voltee en gratitud a Dios diciendo, Dios, muchas gracias por esto que recibí a través de este hermano. Job decía que ellos no tuvieron empatía para entender su estado de debilidad. Job 9, verso 35, la segunda parte del 35 dice, porque en este estado no estoy en mí. Y de verdad, una persona que está tan agobiada, que tuvo un estrés increíble cuando sus 10 hijos murieron, de por sí un hijo muchas veces mete en depresión a los padres cuando mueren. Imagínate 2, 3, 4, 5, 10, es espantoso. Y luego la enfermedad, y luego tu esposa amargada, tentándote, y luego la tragedia económica. Era espantoso lo que estaba Job viviendo. Y decía, no estoy en mí. O sea, no podía ni siquiera hilar sus pensamientos de manera ordenada y clara porque tenía un golpazo en su alma espantoso. Y lo que hay que hacer con una persona así es amarla, abrazarla, cuidarla, ampararla, poner una crema o algo que le ayudara en su mal. Cuando tenía sarna, ayudarlo, amarlo, consolarlo. Pero en vez de eso, él describe su estado y dice, yo no estoy en mí, o sea, yo estoy contestando, pero me siento terriblemente mal. Y la Biblia nos habla de personas que debieron de haber sido amigos, como estos Elifaz, Bildad y Zofar, y no ayudaron en nada. Y hay otros pasajes donde se les describe como ovejas engordadas. Engordadas porque ya recibieron mucha doctrina, engordadas porque recibieron muchas revelaciones. Pero en vez de ir a cuidar a la débil, van y la cornean. Y dice Dios que Él va a juzgar a la engordada y a la fuerte. Y dice a la oveja engordada y fuerte, yo destruiré. Y tenemos que tener cuidado de esas ovejas o de que te hagas una de esas ovejas. Si el amor no es tu sello y no estás buscando cuidar y proteger al débil, si no estás buscando acornear a los débiles como una oveja engordada, haces mucho daño y Dios te va a terminar destruyendo. Y vienen pasajes enteros donde Dios recrimina a los pastores que se apacentaron a sí mismos y que no cuidaron al rebaño y que lejos de cuidarlo dejaron ovejas engordadas por todos lados golpeando a las débiles y haciendo daño, y el rebaño fue dispersado. Y entonces se va la perdida por un lado, se va la perniquebrada por otro lado, se va la enferma por otro lado, y ya no está el rebaño unido por causa de que los pastores se apacentaron a sí mismos. No estuvieron cuidando al rebaño y no estuvieron cuidando que no hubiera ovejas engordadas que anduvieran haciendo daño a las otras. Y hay de ti que estás como una oveja engordada, no amando a los demás y no cuidando a las demás personas. Y estás acorneando a los otros en vez de verdaderamente darte en amor por ellos. ¿Quieres ministrar? Está bien, pero estate seguro que dependes de Dios y que no estás metiendo tus propios pensamientos y haciendo daño. Porque Job estaba muy mal y decía, porque en este estado ya no estoy en mí, pero necesitaba amor y cuidado y no maldades como le estaban haciendo sus amigos. Job se sentía tratado injustamente. Job 6, versos 1 al 2, dice la Biblia. Respondió entonces Job y dijo, oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza. O sea, él decía, a mí no me están juzgando justamente. Y este sentimiento te queda cuando tú vas a un grupo de falsos ministros que te vienen a pseudo juzgar, no guiados por Dios, y te empiezan a poner cargas pesadas y empiezan a ver de qué manera manipular las cosas para condenarte. Y el sentimiento es, no hay justicia. Si pesasen justamente mi queja,
Si tuviesen mi tormento y se alzasen igualmente en balanza. ¿Por qué dice se alzasen igualmente en balanza? Porque se miden con dos formas de medir. Una para ellos, otra para los demás. Con ellos son complacientes. Ellos se permiten lo que sea. Ellos, por ejemplo, hablan de quien sea lo que sea. Pero si alguien dice algo, es murmuración, es pecado, está mal, te condeno, te disciplino, te esto. Entonces, ¿no debe ser igual? ¿Por qué tú lo dices y está permitido? ¿Y por qué lo dice otro y no está permitido? Y entonces empiezan con dos formas, una forma para mí y otra forma para las personas. Y Jesucristo los describe muy claramente. Fariseos hipócritas, ponen cargas pesadas sobre los hombros de los hombres y no mueven ni un dedo para cargarlas. Y no tenemos por qué andar poniendo cuestiones en las personas que no guardemos nosotros mismos. Debe de ser la misma balanza para tu persona que para las demás. Job no se sintió amado o comprendido, sino arrasado por las palabras de sus amigos. Job 6, versos 13 al 15, dice: ¿no es así que ni aún a mí mismo me puedo valer y que todo auxilio me ha faltado? El atribulado es consolado por su compañero, aún aquel que abandona el temor del Omnipotente. Pero mis hermanos me traicionan como un torrente, pasan como corrientes impetuosas. O sea, estaba él diciendo: yo estoy muy mal. Ni yo mismo me puedo suplir, no tengo auxilio. Y en vez de ellos practicar el amor, vienen como un torrente, como un río de condenaciones en mi contra. Me atacan. Así es la dureza del religioso, exagerada. Condenan al necesitado y al que está oprimido y no tienen ni una gota de amor para buscarlo. Lo condenan, lo sacan, lo olvidan, no lo atienden, no lo buscan. Si le piden citas, es un milagro que te la den. No buscan por ti, no te aman, no te cuidan, no tienen nunca disponibilidad. Están llenos de cuestiones que hacer y nunca puedes lograr alcanzar a hablar con ellos porque no tienen amor. Se sintió Job golpeado por sus palabras. Verso 10 de Job 16 dice: abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta, contra mí se juntaron todos. O sea, en vez de consuelo, daban espadazos. Te afrentan, te humillan, se juntan todos. Les encanta hacer uniones de clubes de fans, donde, como te decía, ponen la oveja en medio y empiezan entre todos a atacar, unidos para venir y oprimir, todos contra la oveja que está necesitada, que está requiriendo amor y que lejos de ser cuidados y amados, reciben espadazos espantosos de personas que las debían de ayudar y que solamente están para condenar y para dañar y no para consolar. Los acusó de tomar el nombre de Dios en vano y usarlo de una manera engañosa. Verso 7 de Job 13 dice: ¿hablaréis iniquidad por Dios? ¿Hablaréis por él engaño? Y eso es algo agudo. ¿Cómo vamos a nosotros decir que hablamos de parte de Dios y estamos diciendo iniquidades? ¿Cómo vamos a estar usando el nombre de Dios si no decimos lo que Dios quiere que hablemos? Es iniquidad mal representar a Dios. Es iniquidad engañar. Es iniquidad que Dios tenga un corazón sobre una persona, que sea amarla, cuidarla, levantarla, fortalecerla, y que el líder duro, insensible, sin empatía, o las ovejas engordadas, o los que tienen más experiencia, se unan todos para acabarlo, para destruirlo. Es iniquidad, es engaño, porque finges que eres ministro o que ayudas y no ministras nada. Todo viene absolutamente de ti. Lo acusó de decir refranes humanos que no servían de nada. Job 13, verso 12, dice la Biblia: vuestras máximas son refranes de ceniza y vuestros baluartes de lodo. Refranes de ceniza porque no han probado tener vida, porque se queman cuando viene la prueba de los consejos. Baluartes de lodo porque están sucios, porque no tienen fuerza, porque no te puedes apoyar en ellos.
porque son puras reglas humanas, prohibiciones que salen de la mente de las personas, pero no de lo que diga realmente la Biblia. Juan el Bautista, que tenía un despertar impresionante y estaba rompiendo los esquemas de los religiosos por completos. ¿Cómo venía Juan el Bautista? Vestido con un estilo rudo, con pelo de camello y muy diferente a como estaban los fariseos de lino y exaltándose y con muchas formas que no servían de nada. Y él venía simplemente rompiendo todas esas formas religiosas, pero hablando verdades y hablando al corazón, y no por cómo estaban ellos vestidos, sino como estaban sus corazones. En vez de traerle vida, consuelo y restauración, a Job sus amigos le eran molestia. Job 16, versos 2 y 3 dice: muchas veces he oído cosas como estas: consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? O sea, son ustedes molestos. No me bendice lo que ustedes dicen. No es agradable estar cerca de ustedes. No es algo que Dios te habló o que Dios inspiró, esos debates religiosos o problemas que nunca acaban, o contiendas, porque la soberbia concebirá contienda y nunca terminan las discusiones con los religiosos. Y Job decía: no me está bendiciendo de esa forma. Muchas veces he oído cosas como esta: ustedes son consoladores molestos, no vienen a consolarme, vienen a molestarme. Y ese sentimiento te queda cuando sales con ellos. No te sales bendecido, no te sales motivado a buscar a Dios, no te sales orientado a recibir de Dios algo bueno, sino te sales meditando en todo lo que te dijeron y pensando qué pasaje de la Biblia aplica para una situación así. Y hoy te estoy explicando qué pasaje aplica. Eran obsesivos y aferrados en su forma de actuar, pero no para vida. Job 19, versos 2 y 3 dice: ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? O sea, fíjate, 10 veces habían insultado a Job. 10 veces lo habían condenado. 10 veces te dicen las cosas y tienen un estilo obsesivo porque no pueden perder, porque se sienten con una necesidad carnal de ganar, porque son soberbios, y te empiezan a decir y a decir y a decir y a decir, a decir una y otra vez y otra vez y otra vez, como si porque lo digan muchas veces van a ganar el debate. Cuando alguien no tiene el espíritu y se pone a tratar de condenar a algo en algo que Dios no quiere, pues estamos perdidos para condenar a una persona. La verdadera condenación que lleva al Salvador la pone Dios. Y es una condenación que te lleva a ver tus pecados para que después puedas ver a Cristo y puedas tener libertad. No es una condenación que te deje destruido, hundido, sintiéndote menos y por siempre así. Pero él recibía 10 veces lo mismo, una vez y otra vez y otra vez. Como me dijo una señora una vez, y no voy a olvidar sus palabras: hoy hablé con aquella señora y la verdad, pues yo le daba mis argumentos, pero me decía y me decía y me decía, y sinceramente no tiene razón. Y me empezó a decir por qué creía que no tenía razón esa cristiana, entre comillas, que la estaba condenando. Por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Una persona que no venía ni a la congregación. Y yo la estuve escuchando y dije: la que tiene razón es esta señora que me está diciendo argumentos lógicos. Y la otra ni entiende en la forma en la que está condenando a esta pobre mujer. Y me dijo, hasta que, ¿sabe qué? Ya de plano me harté. Y dije: bueno, sí, ya, es así como usted dice. Pero nada más se lo dije para que me dejara de molestar, porque en el fondo no es cierto lo que ella dice. Pero yo se lo digo para que lo entienda. Y ese estilo obsesivo ya 10 veces me han molido el alma. ¿No te vas a avergonzar de injuriarme? Lo tienen los religiosos. De manera aferrada, una vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. No lo pueden dejar, porque quisiera decir que entonces los que están mal son ellos, y ellos no pueden aceptar que están mal, porque son muy soberbios. Entonces te condenan una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Todo es una disputa. Y por eso Jesucristo dijo: el que conmigo no recoge, desparrama. Ellos molían e insultaban a Job y su alma una vez y otra vez y otra vez, porque no tenían amor para restaurarlo.
En vez de ayudarlo con sus palabras, Job sentía que intentaban llevarlo a la misma tumba. Verso 27 de Job 6 dice: y caváis un hoyo para vuestro amigo. Ustedes me hablan de tal manera que por sus palabras siento que me voy a perder. Siento que se me va la vida. Siento que ya no voy a tener la forma de buscar a Dios. Me quitan la fe con sus condenaciones. Me quieren llevar al hoyo. Por eso Jesucristo dijo: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Porque si no lo dejas, el ciego te va a guiar a un hoyo y los dos se van a caer en él. Y Job sentía: si yo sigo con ustedes, nos vamos a caer en un hoyo. Y por lo tanto, recordemos la instrucción de Jesús. Job se apoyó en Dios para salir adelante. Y es muy importante, porque cuando contiendes con el hombre y el hombre está mal, el único que te saca adelante es Dios. Y nuestro cristianismo se debe a Dios, y somos y seremos de Dios, y no de lo que diga cualquier ser humano. Y el secreto y la fuerza que tuvo Job fue Dios. Entonces Job dejó de ver a sus amigos que no servían para nada en lo espiritual y se concentró en Dios. Job 16, verso 20 dice: disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Disputadores son mis amigos. Así eran, contenciosos, alegones, que venían una vez y otra vez a condenarme, a condenarme, a condenarme. Yo no quiero disputar con los hombres. Yo voy a ir ante Dios. Ante Dios derramaré mis lágrimas. Sentía que Dios no lo oía, porque estaba en una opresión muy grande y porque el diablo, cuando viene la tentación, te tienta a que no veas a Dios. Y él expresó su debilidad. Pero a pesar de que sentía que Dios no lo oía, confiaba en que iba a vencer por medio de la gracia de Dios. Job 31, verso 25. ¿Quién me diera que me oyese? He aquí que mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Oh, yo confío en que Dios testifique por mí. Y Dios oyó esas palabras, porque llegó un momento en el que Dios se levantó como el juez justo de toda la tierra y le dijo a sus amigos: mi ira se ha encendido contra ti, Elifaz, y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Y es más, les dijo: yo no voy a atender sus oraciones, no voy a atender lo que ustedes quieran hablar conmigo, yo voy a atender lo que Job me quiera decir de ustedes, porque al que yo amo y al que yo escucho es a Job. Y entonces esa confianza que tuvo Job, mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Y el diablo estaba buscando condenar a Job, y el diablo estaba inspirando a esos falsos amigos, el fuego amigo, para que fueran y condenaran a Job. Pero su confianza, la confianza de Job es: yo voy a estar en Dios, me voy a agarrar de Dios. Y querido amigo, podrá haber muchas ovejas engordadas, podrá haber falsos pastores, podrá haber mucho engaño en nuestra época, pero si nos agarramos de Dios, Dios va a testificar por nosotros. Job ejercía la fe y pensaba en caminar en ella aunque todo se cayera. Job 13, versos 15 al 16. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo me será para salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Yo sé que Dios me puede salvar. Yo voy a testificar en él. Aunque me muera, me voy a morir creyendo y esperando en Dios y no viendo al hombre. Y esto es el sentido que Dios quiere de nosotros: que tengamos fe siempre, que tengamos confianza siempre, y que digamos: yo voy a confiar en Dios siempre, y Él va a ser mi salvación, y voy a esperar en Él, y voy a defender en Él mis caminos, y aunque venga la muerte y Dios me quite la vida, voy a morir confiando, porque si de alguien me voy a agarrar hasta el último instante de mi vida, es de Dios. Y si te agarras del hombre,
Y si aceptas las condenaciones del hombre, y si dejas que el hombre te trate como vienen y luego de manera injusta te tratan porque no son ministros y no son guiados por Dios, te caes. La forma de mantenerte en pie es ver a Dios. La gente necesita oír de Dios. La gente anhela oír palabras de Dios. Guárdate de ser un falso amigo. Sé un verdadero amigo como Jesús fue un verdadero amigo. Amigo de publicanos y de pecadores, pero no un falso amigo. Les llevó la verdad, les llevó lo que Dios quería para ellos, les habló la verdad. Y si a ti te han golpeado con palabras duras, personas religiosas que no tenían amor por tu persona, que te han dicho falsas condenaciones, que te han dicho palabras que no Dios quería que tú las recibieras, entiende que Dios describe a este tipo de personas en la Biblia y que Dios quiere que tú dependas de Él y que lo ames a Él y que seas de Él. Dios no le falló a Job, porque los hombres podemos fallar, pero Dios nunca nos va a fallar. Romanos 3, versos 3 y 4 dice, ¿pues qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes, bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres al juicio. O sea, si llega un momento en que las personas se desligan de Dios y se hacen incrédulas porque ya por su soberbia ya no creen, ya no necesitan a Dios, ya andan dependiendo de su inteligencia, su teología, sus capacidades humanas, pero no de Dios. El que ya se hayan hecho incrédulas y se hayan alejado de Dios y soberbias porque creen que siguen agarradas de Dios sin estarlo, Dios te pregunta, ¿su incredulidad habrá hecho nula mi fidelidad? ¿Habrá hecho que un impío, el que él caiga, o un falso líder que caen a diestra y a siniestra, será que porque ellos cayeron yo ya no soy fiel? Dios dejó de ser fiel. Dios dejó de ser capaz de extender su mano y tomarte y levantarte. Dios ya no te puede levantar y ayudar y hacerte una persona nueva. Es cierto que los hombres caen y no importa quién sea el que caiga. Si lo tenés como alguien muy alto, muy importante y de repente cae, así sea tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu padre, tu amigo, como en este caso, en el caso de Job. Lo único importante es que Dios no cae y que debemos agarrarnos de Él y que si nos agarramos de Dios vamos a vencer cuando seamos juzgados, porque Dios es el que va a juzgar y no los religiosos. Salmo 36:5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Descubramos a este Dios que siempre tiene misericordia y que no nos podemos apartar de su misericordia. ¿Quién podrá volar y llegar hasta el cielo? Y si rompieras este cielo y llegaras hasta el segundo cielo, ¿quién podrá cruzar ese segundo cielo? El universo entero, ¿quién podrá tener tal fuerza que lo cruce? Pues suponte que tuvieras la capacidad o un invento que te permitiera cruzarlo y llegaras al tercer cielo si pudieras. Aún allá sigue la misericordia. Hasta los cielos, no dice el cielo, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad hasta las nubes. Nunca, si nos agarramos de Dios, habrá algo tan fuerte que nos pueda hacer que nos soltemos. Excepto que nosotros mismos nos soltemos. Y nos soltamos cuando empezamos a ver al hombre y dejamos de ver a Dios. No caigas en ese engaño. Ve a Dios siempre. Hubo un profeta que también enfrentó el fuego amigo, y ese profeta se llamó Jeremías. Además de otros muchos, porque muchos enfrentaron esto, que también el mismo Cristo lo enfrentó. Pero dijo unas palabras en donde refleja mucho el corazón adecuado para enfrentar el fuego amigo. Jeremías 20, versos 10 y 11, la vamos a leer, dice: porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Ahí estaban todos hablando contra Jeremías.
Y fíjate, aquí viene el fuego amigo. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Los que debían de ver por mí, mis amigos, nada más estaban atentos en si yo iba a caer, si yo iba a claudicar. Fíjate lo que ellos decían. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Y aquí viene el secreto. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Jeremías resistió la oposición religiosa extrema, una horda de hipócritas que muchas veces se unieron contra él y lo trataron de condenar. Y siempre estaba con esa oposición. Sus amigos, expectantes de su caída, no eran sus amigos, eran los que lo tentaban, queriéndose vengar cuando Jeremías nunca hizo nada para provocar el mal de ellos. Su fuerza era Dios. Y sabía, Dios, voy a depender de ti y voy a estar a tu lado y tú vas a estar conmigo como poderoso gigante. Por tanto, no voy a caer y antes caerán ellos. Y queremos invitarles a reflexionar en esta verdad hermosa para despedir la reunión, si gustas inclinar tu cabeza y pensar en ella mientras leo el pasaje de nuevo y vamos a cantar juntos un canto que habla esta verdad hermosa que venía en Jeremías. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían. Prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Si nos agarramos de Dios, no hay hombre que te pueda derrumbar. No hay persona que te pueda condenar, aunque lleguen Elifaz, Bildad y Zofar y se sienten delante de ti y te quieran condenar por cosas que no apliquen. Aunque haya personas queriendo tu mal, Dios es más fuerte. Dios siempre ayuda, Dios siempre cuida, Dios siempre ama. Su misericordia y su fidelidad llega hasta los cielos. Seamos de Dios y amémoslo a Él, porque Él es la solución para todo, también para el fuego amigo. Sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuántas veces algo doy voces y grito. Violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él.
amigos miraban si claudicaría. Quizás engañará y prevaleceremos contra él. Así decía. Y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Cayó tu venganza en ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Padre bueno, derrama una gracia nueva, Señor. Danos esa gracia que tú diste a Jeremías, Señor, que no te negó nunca, Señor, en medio de un ambiente religioso, Señor, y duro. Amén. Ayúdanos, Señor, a nunca movernos de la verdad que tú quieras, Amén. en la cual quieres tú que estemos nosotros. Amén, Señor. Líbranos de iniquidad, Señor. Líbranos de vilidad y de sofar, Señor. Líbranos de andar en falsas condenaciones o ceder a cuestiones que no vengan en tu palabra, Señor. Queremos vivir lo que tú quieres que vivamos, Señor. Amén. Líbranos de no detectar ovejas engordadas que están engordando a otras, Señor. Abre los ojos de todos, Señor, y tengamos celo y cuidado por tu obra, Señor. Amén. No un celo ficticio e inventado, Señor. Amén. No un celo carnal y errado. Un celo real, Señor. Amén. Venga a tu reino, Señor. Amén. Tú sé el rey y no el hombre, Señor. Queremos ser guiados por ti, Señor. Te amamos, Señor. Danos una gracia renovada, Señor.
Gracias a Dios por su palabra. Dios les bendiga, hermano. Estamos despedidos.